Bien, hermanos. Sí. Bien, hermanos, vamos a recordar lo que hemos estado viendo en estas clases pasadas. ¿Quién recuerda de ustedes lo que vimos en estas semanas? ¿Alguien que recuerde? ¿Sí, hermano? Ajá. ¿Otro? Perfecto, sí. ¿Cuáles de ellos estamos viendo? El primero, ¿cuál es? ¿Si recuerdan? Sí, claro, el amor. ¿Otro? Gozo y paz, sí. Claro que sí, sí. Bien, hermano, lo que estábamos viendo, si es cierto, son los frutos del Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Es lo que estamos viendo sobre estas semanas, pero hoy lo que vamos a ver, por último de esta semana, va a ser la mansedumbre y templanza. Vamos a estar estudiando sobre qué es la mansedumbre. ¿Alguien de ustedes me puede decir o sabe qué es la mansedumbre? ¿Sí, hermano? Ajá. ¿Otro por ahí? Hermano o hermanas que, sí, hermano, claro que sí, hermano. Algo que nos especifica aquí, que la mansedumbre es aceptar como buena y una resistencia de poder, humildad delante de Dios y de los hombres. O sea, ser humilde viene siendo cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, ¿no? Cómo es que nuestro Señor Jesús ha caminado y caminó cuando Él vino en esa mansedumbre, o sea, cómo Él actuó, como haciendo así una persona, ¿no? Como nosotros. Él nunca hizo lo contrario de ellos, sino que Él siempre actuó de una forma diferente. O sea, ser manso, una persona mansa de corazón, o sea, y eso es que lo que nos enseña a nosotros, ser unas personas mansas, pero de lo interior. ¿Por qué? Porque eso es lo que a Dios le agrada. Ajá. La mansedumbre dice que en esto consiste que Jesús afirmó que él era manso y humilde de corazón y digno de imitar. En la palabra de Dios nos enseña, si vamos a Mateo, busquen por favor, Mateo 11, 28 y 30. Vamos a darle lectura ahí. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a hacer de ello hacer macedumbre? Mateo 11, 28. El que lo tenga, por favor, le da lectura. Hasta el 30, por favor.
Bien. Esto consiste en que nuestro Señor Jesucristo dice que lleva mi yugo. El yugo es una madera, no, no sé cómo lo vean ustedes. Bueno, yo lo conozco, que un yugo es algo que le ponen a los bueyes, ¿no? Cuando van a arar la tierra. O sea, es una madera que le ponen en los cuellos por medio de dos animales de ellos, ¿no? Entonces, ese es un yugo que se refiere, ¿no? Pero esos dos animales deben de ir siempre en una dirección, sin desviarse de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el que los va guiando, él lo mismo es que él lleva esa dirección a donde esos animales deben de trabajar. Dios nos enseña que nosotros, Él nos guía con ese yugo, ¿no? Pero ¿cómo? A través de su palabra, a través de la obediencia. Nosotros debemos ser obedientes ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ese yugo que Él nos da no se nos dificulte y no nos lleve a una carga pesada. Por eso dice ahí la palabra de Dios, dice, perdón, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es como le estaba comentando, llevar ese yugo sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en todas las situaciones que uno pasa, que uno va llevando, debemos de estar sometidos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros podemos aligerar toda carga. Ajá. Debemos de llevar una dirección, debemos de tener esa visión en dónde debemos llegar. ¿Para qué? Para tener ese trabajo que Dios nos ha puesto. Ser mansos. Dice también que exige de ser mansos, exige que cada uno tenga un ambiente de paz. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros andábamos en el mundo, andábamos con unas cargas pesadas, andábamos caminando sin un rumbo fijo, caminando siempre según nosotros, viendo hacia adelante, pero nunca pensando que estamos desviados del camino. Pero ese camino que estábamos desviando es el camino que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Cuando nosotros llegamos a Él y decimos que lo aceptamos en nuestro corazón, es que estamos aceptando un verdadero camino. Por eso es que su palabra dice, nuestro Señor, dice que su camino es recto. Y ese es donde nosotros debemos estar. Todas las cargas que a veces nosotros teníamos en esos tiempos, nos dice el Señor, dice, venid a mí. Ajá. Venid a mí que estás cansados, dice que yo los haré descansar. Por eso cuando nosotros recibimos al Señor, nos bautizamos, es cuando nosotros debemos poner en práctica desde lo interior de lo que estábamos viviendo y de lo que vamos a vivir en el día de hoy. Tenemos fallas y luchas en todo, pero debemos tener puestos los ojos en nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Señor. Entonces, eso es lo que nos enseña. Pero sobre todo eso, en ese caminar, debemos de llevar esa mansedumbre, ser mansos como Él, aceptar nuestros errores y decir que debemos de estar siempre luchando en lo que debemos llegar. ¿A dónde? A un lugar en donde Él nos ha prometido. Dice también que Él nos da toda la paz, la seguridad, la confianza. Porque, ¿por qué? Porque somos guiados a través de Él. Así como estos animales, cuando les ponen sus yugos, ellos van siempre dirigiéndose a un solo camino. ¿Qué pasaría que si no llevaran una guía? Si estos dos bueyes fueran solos arando la tierra, ¿para dónde se fueran? Se desviaran. ¿Y qué pasaría? Todo fuera, no, llegáramos a ver después, no, pues todo un desorden, ¿verdad? Nosotros éramos así, pero gracias al Señor llevamos un camino recto.
porque llevamos un guía que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se entregó a la cruz, porque Él dio su vida por nosotros para tener esa dirección y estar con Él. Dice también que Él, así como fue, igual como lo dice en el versículo 29, dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad es muy importante en nuestra vida. ¿Por qué es muy importante en nuestra vida? ¿Quién me dice? Hermano. Bien, es muy importante en nuestra vida, dice, ¿por qué? Porque exige reconocer nuestra verdad. Ajá. Nosotros debemos reconocer la verdad, es decir, reconocer nuestras virtudes y nuestros defectos. Cada parte de ello, la humildad, siempre la debemos tener en donde quiera que andemos, sea aquí, sea en la calle. ¿Por qué? Porque allá también hay gente que nos ve, pero si nosotros no actuamos con esa humildad que nuestro Señor Jesús nos enseña, estamos dando un mal prestigio. Pero esa humildad que Cristo nos enseña es ¿por qué? Porque Él desde un principio ha sido así. Él fue humilde, Él se humilló ante todo. Él no le importó estar en situaciones difíciles. Él nunca renegó de lo que Él hizo. Él se humilló de corazón. Y eso es lo que Cristo Señor nos enseña a que nosotros debemos de ser así. Humillarnos, humillarnos ante Él, ser humildes. Ajá. ¿Por qué nos dice también? Dice, y hallaréis descanso para nuestras almas. En esa humildad que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, dice que vamos a alcanzar, dice que vamos a alcanzar a tener ese descanso en vuestras almas. ¿Por qué? Porque si caminamos en esa forma, en donde quiera que estemos y en donde quiera que hablemos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener ese descanso, ese amor por estar con Él. Porque en su palabra nos demuestra lo que debemos hacer. Porque, ¿qué parecería, no, si nosotros no usamos esa humildad como cristianos, pero hacemos lo diferente allá afuera? ¿Qué van a decir las personas si decimos, oiga, te invito a la iglesia, le hablo de Dios, pero si yo no actúo de una forma humilde, van a decir, no, pues, ¿qué me enseñas, no? Debemos de actuar como Cristo. En donde quiera que Él estuvo siempre, estuvo ahí. Ajá. También nos dice lo que es opuesto lo opuesto a lo de lo macedumbre. Lo opuesto de la macedumbre quiere decir es arrogancia, el orgullo y la conducta agresiva. Entonces, de esta manera nosotros tenemos que estar siempre en esa macedumbre, en esa humildad que Cristo nos da. No actuando en lo diferente, en el orgullo, en nuestras conductas, porque eso vale mucho. Si Dios, si Cristo Jesús pagó por nosotros, nosotros debemos de cambiar nuestra vida. Nosotros debemos de irnos perfeccionando para caminar como Cristo nos enseña. No dejar, no seguir con esa arrogancia, con ese orgullo, sino ya ser parte de un pueblo que nos enseña que el orgullo nos lleva para bien, porque donde quiera que estemos, siempre vamos a ser vistos con buenos ojos. Vamos a ser el ejemplo de los demás. ¿Por qué? Porque Cristo es ejemplo para nosotros. Él nos enseña cómo debemos de actuar. Ajá. Dice, si nosotros estamos, por decir,
como personas y como lo que somos de acá, ¿no? En el mundo, ¿no? Caminamos. Pero a veces si nosotros no tenemos esa humildad, no, no, no la ponemos en práctica, llega una persona y nos grita, ¿qué hacemos nosotros? Si no practicamos la humildad, vamos a gritarle también. Vamos caminando, una persona nos empuja pero como todo altivez, a veces decimos, ay, ¿tú por qué me empujas? ¿Qué no sé qué? Y empieza ahí. Pero todo esto lo debemos llevar siempre a cabo por la palabra de Dios, llevándola en, en, en una enseñanza que Cristo nos da. Ajá. En una humildad, ser humildes, ser mansos, como Él. También nos enseña, dice que todo esto se define de un proceso interno. El trabajo que tenemos en nosotros en hacerlo es que nosotros mismos tener el dominio propio para poder alcanzar eso. Jesucristo Él, todo el tiempo que anduvo caminando en este mundo, Él nunca hizo lo contrario, sino que Él actuó de una forma bien. Él nos enseñó y nos sigue enseñando a caminar como Él quiere que lo hagamos, llevando esa carga, dejándola esa carga que antes teníamos y caminar en Él. Otras cosas de esos también nos enseña. Dice que, que por medio de la persona que vive tranquilo o tranquila, se hacen cesar grandes cosas. Mientras nosotros tenemos esa paz, esa tranquilidad, nos vamos a quitar todo lo que no sirve de uno. Vivir en una vida diferente, una vida como Cristo nos enseña a ver. Por eso es necesario que cada uno, porque todos tenemos nuestros errores, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto al caminar en esto. Pero para todo esto que vemos sobre ser mansos sobre todo de los frutos del Espíritu Santo, es una enseñanza que Cristo nos da ¿para qué? Para irlos librando de todo aquello, de todo el viejo hombre que antes teníamos. Como dice la palabra, despojémonos del viejo hombre. Ajá. Despojémonos, tirémonos de ahí, dejando lo mal y seguir adelante con esa actitud, con esa fortaleza que Dios nos da. Porque dice su palabra que es que el yugo que Él nos da no es difícil de llevar. Cristo Señor nos dice, ¿por qué no es difícil de llevar? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de nuestro propio yo, que es actuar en ello. ¿Cómo lo voy a hacer? Leyendo la palabra de Dios, orando. Tenemos defectos, sí, ¿qué voy a hacer? Voy a orar, ¿por qué? Porque quiero ser esa persona. Quiero ser lo que Cristo me está enseñando. Leer la palabra de Dios. ¿Qué pasa si no leemos? No vamos a aprender. No vamos a saber lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. ¿Cómo puedo aligerar mi carga? ¿Cómo puedo aligerar ese yugo si no estoy viendo lo que la Sagrada Escritura nos enseña? Esto, lo que es de la palabra de Dios, es como un manual. Si nosotros compramos algún objeto, ¿no? Tenemos que leer lo que esa hoja nos está enseñando. ¿Cómo debemos, un ejemplo, cómo debemos prender la televisión? ¿Cómo debemos cambiar canales? ¿Cómo debemos conectarla para que no se vaya a quemar? ¿Qué pasa? Que cuando nomás la compramos, la conectamos, puede ser un corto y explota, ¿verdad? Pero si nosotros leemos detenidamente esas instrucciones, vamos a entender lo que nos está diciendo, que cómo debemos actuar en ello. Así es nuestro Señor Jesucristo, a través de su palabra nos enseña cómo
debemos caminar, cómo debemos ir cambiando y cómo debemos ir despojándonos de ese viejo hombre que tenemos, de esas vestiduras que no funcionan para nosotros. Cada uno de nosotros es que debemos de ver, leer, orar para poder llevar a cabo eso. Hay personas que dicen, pero es que yo no sé cómo puedo cambiar. He luchado, he sido sí, pero le pregunto, ¿has orado? No, pues no. ¿Has leído alguna vez algún versículo de la Biblia? No, pues no, no. Ese es el problema. Pero si nos enseñamos cuáles las instrucciones, entonces ahí donde va a haber ese cambio. No es únicamente congregarse, sino que es llevar todo para poder ser guiados por nuestro Señor Jesús, por ser guiados por el Espíritu Santo y tener ese dominio propio para avanzar hacia adelante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no leo? Digo, no, pues en lugar de leer veo la tele, me la paso 1 o 2 horas o el mejor programa. Y a veces digo, no, pues ya es noche, ya no leo, no puedo aprender nada de ello. Pero las cargas, las preocupaciones, todo lo que está, ahí van a estar apesantando, diciendo, ¿quién me va a dirigir? La palabra de Dios esa es la que nos enseña a llevar un buen camino, a ser mansos, a ser humildes. Ajá. Pero sobre todo ello también nos habla de la templanza. Es otra virtud de ello. ¿Quién me puede decir qué significa la templanza? Mm, hermano, sí, hermano. Otro hermano que me diga. De este lado no hay nadie. Hermano David. Sí, hermano. Sí, claro, lo que es la templanza es algo estar fortalecido. Ajá. Por ejemplo, también nos da como el oro, ¿no? El oro debe de estar bien puesto. Todo aquello, todo lo que es los fierros, ¿no? El cristal, el vidrio. O sea, está dar una forma fuerte en ello. Y así es que así también nos enseña la palabra de Dios. Nosotros debemos estar siempre fortalecidos, ajá, en el poder de la voluntad de Dios. Debemos estar siempre plantados, siempre firmes en la palabra, en todos los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque siempre van a haber tentaciones, siempre van a haber cualquier cosa que nosotros nos vamos a encontrar. Como le estaba diciendo, va a llegar a una persona, nos va a querer empujar o cualquier cosa, pero debemos estar siempre con esa actitud, templados, fuertes en ello para que no pasemos a lo contrario de la templanza. ¿Porque qué es lo contrario de la templanza? Algo me va a tocar y pues es como un globo, entre más lo inflas, se va a explotar. Había un comercial antes, me acuerdo, que cuando
Cuando pasaba, y no sé, y un niño gritaba o se jugaba, ¿no? Y el papá le gritaba que decía, cuenta hasta 10 para que empiece a bajar, ¿no? ¿Quién vio ese comercial? Ahí está, ¿sí o no? Entonces era algo así, ¿no? O sea, iba a ir subiendo, pero de pronto, no, pues cuenta a 10. Pero hoy la palabra nos habla esto, ¿no? De ser esas personas. No, no quedarse en el momento, ya lo hice. Pero Dios nos habla de esta forma, ser templados. Ajá. Porque lo que es lo contrario es la pereza, el desenfreno. Ajá. La diferencia, dice, la diferencia y la falta del dominio propio. Porque todo esto viene que nosotros seamos esas personas que tengamos el dominio de nosotros mismos para no actuar de una forma diferente. Dice, hoy observamos, dice que si tenemos templanza en las disciplinas, como estábamos hablando, debemos de orar mucho, debemos de leer mucho en eso. ¿Por qué? Porque todos no descartamos que estamos pasando por esas cosas. ¿Por qué? Porque somos personas. Cristo nuestro Señor, Él fue maltratado, Él fue golpeado, Él hicieron tantas cosas, pero siempre tuvo esa templanza de Él. Él nunca, cuando le iban golpeando en la cruz, Él nunca le dijo, oye, ¿tú por qué me pegas? Y ya Él hacía el tú por tú. Él siempre se humilló, fue una persona humilde. Y eso es lo que Él nos dice hoy, que seamos personas humildes, que seamos esas personas que nosotros lo imitemos a Él. Ajá. Dice que también las disciplinas, lo que nos enseña es el testimonio de nosotros, porque eso vale mucho, nuestro testimonio. Hay veces caminamos en las calles, pero no sabemos quién nos está viendo. Yo he caminado, he venido aquí a la ciudad, y hay veces me dicen, oiga, señor Goyo, usted lo vimos el día, a tal lado. Iba con una persona, pero a mi esposa, claro. Y yo diciendo, pero ¿a qué horas me vio? ¿Pero por qué? No, pues que eran tales horas, imagínese nada más. Y si yo no fuera con mi esposa, ¿qué pasaría? No, pues todo. Y al menos no me dijo, pero tal vez haya sacado una foto, no lo sé. Porque de esa persona le dijo a la otra, y de la otra me dijo a mí, no, pues es que usted anduvo tal lado, con una mujer. Oh, digo, pero por eso es que nosotros debemos de tener esa buena conducta, de ser un buen testimonio. Porque si no, que llega después, no, pues toda la iglesia de Cristo, no, pues ¿cómo está ahí si no debe de ser así? Nuestro testimonio vale mucho, de sabernos comportar en donde quiera que estemos, no nada más aquí, sino también allá afuera, porque de todos somos vistos. Ningún lado nos podemos esconder. Podemos ir un lado a otro, de ahí nos ven. Imagínense mucho más Dios, que Él está, es omnipresente, en donde quiera se encuentra Él. Pero de nosotros depende, de nuestro dominio propio de saber lo que estamos haciendo y orar siempre para tener esa templanza, esa actitud que nosotros, Dios nos enseña. Dice, nos dice que en Jesús también vemos que él oraba mucho. Ajá. Jesús nos enseña sobre la oración. Para ser templados necesitamos, dice que orar. ¿Dónde lo vemos? En Lucas 6:12. ¿Quién me acompaña en Lucas 6:12? Ajá. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, él siempre estaba en constante oración. En todo lo que hacía, él se ponía a orar. Y en este capítulo, en este versículo nos enseña también que nosotros debemos orar, levantándonos de la mañana, poner todo en las manos de nuestro Dios. ¿Para qué? Para estar siempre guardados de Él. Para que cualquier cosa que nosotros
o alguien nos quiere hacer algo, o el enemigo que ponga, estar templados y estar en esa fortaleza. Ajá. La oración es muy importante. También nos habla en Marcos 1:35. Mm, ¿Quién me ayuda, por favor? Marcos 1:35. Mándale. Dice que levantándose muy temprano, dice que Jesús oraba. La oración es lo que estamos viendo, es para que nos libremos de todo, las hechanzas del enemigo. Dice que Jesús, la templanza es un fruto y gracias a su íntima relación con el Espíritu Santo y su dependencia de él y el dominio de sí mismo que Jesús mostró durante su juicio con Pilato. También cuando vemos aquí en este versículo de Mateo 27:11, cómo es que Jesús estaba enfrente de Pilato cuando lo estaban interrogando. Vamos también a leer ese capítulo de Marcos, perdón, de Mateo 27:11-14. Vamos a ver cómo es que Jesús siempre se mostró con esa humildad, con esa templanza, de no oponerse a lo que a las palabras que le estaban diciendo. Y hermano, estaba de pie delante del gobernador y él le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los príncipes sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces dijo: oye, cuántas cosas te explican contra ti. Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba. Ve cómo aquí nuestro Señor Jesucristo siempre fue humilde ante todo. Y es lo que nos enseña que es que lo que nosotros debemos hacer. Jesús, aunque aún estaba ahí, él nunca respondió nada. Él siempre estaba puesto en lo que él le iban a hacer. O sea, él no dijo: yo por qué voy a hacer esto. Yo no tengo por qué entregarme por estos que están pecando. Cristo se mostró con ese dominio de él. Y es lo que nosotros también debemos hacer. A través de la oración, a través de la lectura, vamos a estar fortalecidos. No vamos a andar caminando sin ayuda de nadie, sino ¿por quién? Por nuestro Señor Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Ajá. Nos dice que nosotros como espirituales siempre vamos a estar, dice, siempre recordemos que Dios es uno. Ajá. Que Él es el único que nos puede aligerar nuestras cargas, que llevar nuestros yugos. Él es el único, nuestro Señor Jesús, que cargó la cruz, que entregó su vida por nosotros, que Él dio todo para que nosotros no tengamos esa pesada cruz, ese pesado, esas pesadas cargas. Así como Jesús le ayudaron para cargar esa cruz, este hombre de Sirene, así también Cristo nos ayuda a nosotros a llevar ese yugo. Él nos enseña, nos ligera esa carga, pero debemos de entregarnos, de poner nuestra parte, de decir: ya no quiero ser lo que soy. Queremos seguir adelante caminando en él. Y eso es lo que nos enseña, lo que debemos de llevar a cabo siempre. Todo lo que nos enseñan los frutos del Espíritu Santo, porque no solo es uno, sino es todo lo que nos pone. Como dice la palabra de Dios, lo primero que es el amor, amarnos unos a otros. Y de todo eso vamos ligerando la carga, tirándonos, despojándonos de lo que nos sirve hasta llegar a la plenitud de Cristo. Dice que la templanza es del dominio propio y depende de la obra de Dios.
no de nuestra vida. Todo depende de Dios, que nosotros debemos de estar. Ajá. Dice también que no temamos. Para esto debemos de trabajar en ello. Porque entre más trabajemos en la obra de Dios, más nos vamos a mantener dentro de Dios. ¿Por qué? Porque entre más tenemos, más vamos a leer, perdón, más vamos a orar. Porque si no tenemos ningún compromiso, no vamos a hacer nada. Decimos, mañana lo hago, mañana y mañana y vamos así. Pero cuando tenemos un compromiso, el tiempo pasa y decimos, ya va a llegar y tenemos que someternos a ello. Y entonces de ahí mismo también nosotros vamos a ir despojando, hermano. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que estamos haciendo no va bien, pero ahí vamos enderezándonos. Porque tenemos un guía que es Cristo, que Él nos guía para poder trabajar esa tierra. Pero esas tierras, ¿cuáles son? Somos nosotros, el pueblo de Dios. Y es lo que debemos actuar en ello. Nada es imposible para el Señor. Todo es posible. Pero sobre todo, debemos siempre de estar ante Dios, como lo dice, debemos de esforzarnos, como nos dice la palabra de Dios en José 1:9. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. O sea, nuestro Señor Jesús nos enseña algo hermoso. No debemos de tener todos nosotros, sino entregarlos a Él y caminar como Él. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos eso, Él siempre va a estar con nosotros. Nunca se va a apartar. Él va a estar ahí. Pero no nada más ahí queda, sino que nos dice también que debemos estar, como hemos visto, dice que leyendo. ¿Quién me ayuda por último a leer lo que es Josué 1:8? Hermano, gracias. Bien, aquí no lo entendemos esto muy claramente. Dice la palabra de Dios, dice que nunca apartará de tu boca este libro de la ley. Ajá. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme todo lo que él está escrito. Porque entonces hallarás prosperar tu camino y todo nos saldrá bien. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que hagamos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña, sobre todo lo que estuvimos en estos estudios, en este mes, si llevamos a cabo todo eso, lo que es el amor, la templanza, todo lo que estamos viendo, el gozo, la paz. Si escudriñamos la palabra de Dios, como dice aquí en Josué 1:8, todo nos va a salir bien. Como dice nuestro Señor Jesucristo, las paz los dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, sino como Él nos la da. Y es lo que nos enseña. Y solo así podemos estar con nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermano. Esto fue el estudio, hermanos. Gracias, hermano.